Vamos a iniciar entonces en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos las gracias, Papito lindo, porque podemos estar juntos este día, podemos aprender de ti, escudriñar tu palabra, Señor, ver qué tienes preparado para nosotros. Abre nuestro corazón, Señor, nuestra mente, haz que podamos entender qué es lo que quieres que hagamos y sabemos que hay cosas que no nos gustan a veces hacer en nuestra carnalidad, pero que si tú no las ordenas, las tenemos que intentar hacer. Te pedimos ser sal y luz en este mundo, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Listo. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 22, la parábola de las fiestas de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿No? Entonces, acá vamos a ver que esta parábola, ya como vimos anteriormente, está hablando siempre como del padre de familia, del dueño de la viña, en este caso, el rey que hace fiestas, todas estas personajes de estas parábolas representan a Dios, ¿no? Entonces, y Dios siempre como que tiene un hijo, como que tiene un heredero, como que tiene, ¿no? Y en este caso, es el hijo el que va a casarse, ¿no? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Cuando utiliza esta palabra bodas en plural, porque normalmente nosotros decimos, bueno, en los textos hebreos se dice boda y es algo muy grande, ¿no? Pero cuando dice bodas, para ellos es algo como que extremadamente grande, ¿no? Algo muy apoteósico, ¿no? Entonces, es una gran fiesta, se refiere a eso, ¿no? Que va a haber muchos invitados, ¿no? Entonces dice, llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, ¿ya? Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, ¿no? He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, ¿ya? Y eso sí hay que tener claro que eh, en las bodas judías, alguien que mataba un toro, un buey, ¿no? Para la comida tenía que tener mucho dinero, entonces era, como les decía antes, una gran fiesta, y no solamente era un toro, ¿no? Porque no lo habla en singular, sino que es en plural, ¿no? Mis toros y animales engordados se refiere a corderos, ¿no? Y había más de un buey y corderos, o sea, se imaginas una tremenda fiesta que iba a haber ahí, ¿no? Han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, dice, ¿no? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, ¿no? Acá vamos a ver dos tipos de personas, unos que se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, que en realidad, eh, bueno, los invitados se fueron a hacer sus cosas cotidianas, ¿no? O sea, no cosas malas, pero se fueron a hacer cosas que no son malas. Uno se fue a la labranza, o sea, a su trabajo, y el otro se fue a sus negocios, ¿no? No son necesariamente cosas malas, sino que cada uno se fue a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Pero vieron otros, ¿no? Dice, y otros, tomando a los siervos, o sea, a estas personas que iban a predicar el evangelio, los afrentaron y los mataron, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de personas acá, ¿no? Gente que va y es como que ignora, o sea, lo ignora y sigue haciendo sus cosas de la vida cotidiana, que también nos pasa a nosotros, ¿no? Y otra gente, que es gente que enfrenta, ¿no? Que confronta esto. Entonces hay es como que hay algún tipo de violencia, ¿no? O sea, no solo hacen cosas cotidianas, sino que están en contra abiertamente, ¿no? De cómo
de cómo se hace, de cómo es que se invita a venir a esta boda, ¿no? Y esta invitación es una analogía con la salvación, ¿ya? Am, porque con la salvación y es una analogía con esta boda de la que hablamos alguna vez, de que Jesús iba a tener las bodas con su iglesia, ¿no? Porque su iglesia es como su amada esposa, ¿no? Entonces, en esa analogía vamos viendo esto, ¿no? ¿No? Y dice, versículo 6, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron, ¿ya? Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, ¿sí? O sea, él, eh, su enojo fue contra los que, de repente no tanto contra los que no tomaron como que interés, sino más con los que abiertamente fueron en contra de la invitación, ¿no? Y podemos ver en este caso, porque estamos hablando de este caso, es que los fariseos, los saduceos y todas estas personas, sacerdotes, ¿no? Están haciendo eso, ¿no? Abiertamente están enfrentando a Jesús, ¿no? Y, y ya sabemos que los primeros invitados, ¿no? Siempre fueron los judíos, ¿no? Entonces, esos primeros invitados son ellos. Él les está diciendo eso, ¿no? En una parábola, obviamente. Y les está contando que el rey se ha enojado mucho y que los va a destruir, ¿no? Eh, esta maldad, ¿no? Que ellos están haciendo. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, ¿no? Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Y quiénes son estos? Nosotros, bueno, los gentiles, los que no somos, se van a dar cuenta, esa palabra gentiles en la Biblia siempre la van a mencionar como las personas que creen en Cristo, o sea, nosotros los cristianos, pero no somos judíos, ¿no? No hemos nacido en esa, en esa nación, ¿no? Y y por eso dice, id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, ¿no? O sea, el llamado es para todos. Dios nunca hace acepción de personas. Ahora todos están llamados y no es que no llame a personas que tengan su pecado, ¿ya? Como por ejemplo, no es que Dios no quiera que vayan o sea, que estén dentro de su iglesia los asesinos, las prostitutas, los, lo- los homosexuales, ¿no? No, eso no es así. Lo que Él quiere es llamar a todos, sin importar lo que hayan hecho, ¿no? Y cualquier persona que sienta que no se lo merece, eh, realmente es potestad de Dios, como vimos anteriormente, que Él quiere darnos ese regalo, ¿no? No hay obras que nosotros podamos hacer para adquirir eso. Y bueno, pues versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Miren aquí, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no estaba vestido de boda? ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente, cuando una persona era invitada a una boda con los judíos, ellos, si es que no tenía él un traje de boda, el novio tenía que proveerle un traje de boda, ¿no? Entonces, si él no está vestido, o sea, eso es una tradición judía, si él no está vestido con traje de boda, quiere decir que él no ha aceptado ese traje,
porque era de ley que se lo iban a ofrecer. Entonces, ella está en la boda y no tiene el traje. ¿Eso qué quiere decir, no? Que, que él está ahí, pero bajo sus condiciones, ¿ya? Y me refiero a esto porque muchas veces el vestido, la vestimenta, en la Biblia representa a las acciones que uno hace, a las obras que uno hace. No quiere decir que no está invitado, quiere decir que él no ha querido ponerse el traje que le ofrecía el novio, ¿no? En este caso Jesús, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si esta persona no está vestida, quiere decir que no aceptó las condiciones de llevar el traje que le ofrece Cristo. ¿Cómo es ese traje? Es un traje con buenas obras, ¿no es cierto? Unas obras, ¿por qué? Porque dice que, que el que es salvo, el que es cristiano, el que es mi hermano, dice, las obras de mi padre hace. Entonces, todos deben tener el mismo traje, ¿no? Ese traje de bodas. Así tú no hayas ingresado con un buen traje. ¿Por qué? Porque tú has podido ser un asesino, un alcohólico, un drogadicto, lo que sea. Y ese es tu traje cuando entras a esta boda. Y Jesús te va a dar un nuevo traje, un traje bajo sus condiciones, en las que te pide hacer las buenas obras, ¿no? Las obras de su Padre. Y hay gente, y hay gente, y estoy segura que en algún momento nos ha pasado, como a mí, que yo he podido estar ahí y no he querido tomar el traje porque me costó mucho, ¿no? Porque me costó mucho tomar ese traje, porque ese traje, de alguna forma, hace que tú eh, tengas que sacrificar o darlo todo por Cristo, ¿no? Espérenme un momentito, por favor. Entonces decíamos eso, ¿no? Que a veces este traje no nos los queremos poner porque es muy difícil para nosotros ponernos un traje así, ¿no? Hacer las obras de Dios y estar en esta, o sea, me refiero a intentar hacer a cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, imitar a Jesús, es algo tan difícil para un ser humano, ¿no? Que Él solamente quiere que nosotros aceptemos ponernos el traje, ¿no? Y nada, es algo que a veces nos va a costar mucho, pero siempre vamos a tener que luchar contra esos deseos, ¿no? Carnales, contra esas cosas que a veces nosotros queremos hacer porque somos humanos, ¿no? Y a veces no está lo que nosotros queremos acorde con lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces, bajo sus condiciones, vamos a necesitar aceptar ese traje. ¿Por qué? Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? A veces yo siento que me va a decir algo así, ¿no? ¿No? O sea, me pongo yo en el lugar de esa persona que si tú has dicho todo el tiempo que sí estabas listo y has sido convidado y te he dado todo, ¿y cómo es que no estás vestida de boda, no? Mas él enmudeció, porque no tenía nada que decir, no tenía cómo justificarse, ¿no? Porque él no había aceptado el traje. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿no? Entonces, ahí podemos entender que Dios es amor, que es bueno, Él nos ha dado todo, ha hecho una gran fiesta y nos da el traje y solo tenemos que aceptar el traje, ¿no? Y aún así somos reacios y, y pero Dios no es alguien que no sea justo y en su justicia nos toca eso, salir de la fiesta, no podemos estar ahí.
¿sí? Entonces él les está hablando eso a los fariseos, ¿no? Ustedes se imaginan la cara de los fariseos, estarían muertos de cólera con el capítulo anterior que vimos que también les dijo sus cosas, ¿no? Y entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Consultaron con quién? Con, con otros, de repente con el Sanedrín, con otros judíos, ¿no? Para ver cómo podían hacer para hacerlo caer, ¿no? Y poder meterlo a la cárcel o algo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, ¿no? ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos son los de la casta de Herodes, pues, ¿no? Ellos son, o sea, Herodes es el rey de Judea, ¿cierto? Entonces, eh, pero el rey de Judea está al servicio de los romanos, ¿sí? Entonces, uh, es como que les están preguntando cómo políticamente podrían atraparlo, ¿no? Entonces van y le dicen, miren, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, ¿no? Entonces ellos ya le están diciendo cómo es, pero realmente ellos no creían eso, ¿no? Eran palabras que estaban hablando solamente para adularlo, ¿no? Para intentar que él diga o se equivoque en algo, ¿no? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pues esa es una pregunta política muy fuerte. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de que él dijera que no se debía dar tributo al César lo metían a la cárcel, porque los romanos eran muy libres en decir, tú puedes adorar a cualquier dios, haz lo que te dé la gana, solamente tienes que aportar tus tributos. Y ya. Entonces, los romanos eran así, ¿no? Entonces, si Jesús decía que no, era algo muy grave y lo podrían aprender. Si decía que sí, entonces los judíos se iban a enojar, ¿no? Pero Jesús, ¿no? Versículo 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿No? Les dice hipócritas porque miren todo lo que les han dicho arriba, ¿no? Ay, sí, tú que eres bueno y no sé qué, ¿no? Y ya él puede ver sus corazones, ¿no? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, dice. Y ellos le presentaron un denario, que lo vimos la vez pasada, ¿no? Que les mandé un cuadrito de cómo es el denario, es el pago de un jornal, de un día completo. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y entonces Jesús les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí la sabiduría de Dios, ¿no? De qué increíble, ¿no? Su capacidad de poder salir de este dilema, ¿no? Porque, claro, es Dios, ¿no? Versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, miren, ya han ido los herodianos. A los fariseos también ya les cayó su chiquita, como decimos nosotros en Perú, ¿no? Y de ahí vienen los saduceos, que también les mandé un cuadrito la vez pasada con qué cosa pensaban los saduceos, que también es un grupo judío que tienen otro tipo de creencias, ¿no? Cosas parecidas, pero hay cosas que ellos no creen, como en la resurrección, por ejemplo. Entonces dices, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, ¿no? Y le preguntaron, diciendo, Maestro, miren esta pregunta, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Sí? Eso es verdad. Está en Deuteronomio, así como vimos las otras leyes. Ahorita no encuentro, no he anotado el pasaje, pero bueno, pues se los mando después. Pero sí es verdad que Moisés, una de esas leyes era así, ¿no? Que si tu hermano moría, se casaba con su mujer y si no tenía descendencia, para que pudiera tener sus hijos con la mujer de su hermano, eso sí, ellos podrían hacerlo, ¿no?
Y entonces ellos le hacen esta pregunta que es un ejemplo prácticamente imposible, ¿no? O sea, imposible en la vida real, pero de cierta forma es como burlarse, ¿no? De la creencia de ellos. Miren, presten atención. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Ven? Entonces, se están burlando. No es una pregunta que realmente ellos están buscando hacer por interés, sino para hacerlo, eh, decir algo que no sea consecuente, ¿no? Entonces, versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ¿no? Están equivocados. Lo que están diciendo no es verdad. Ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no creían en la resurrección, ¿no? Porque el poder de Dios puede hacer resucitar a los muertos, ¿no? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Como los ángeles, no dice que vamos a ser ángeles, porque a veces algunas personas toman esto como para decir que cuando te mueres te salen tus alitas y ya eres un ángel. No, nosotros somos criaturas diferentes a los ángeles. Hemos sido creados de forma distinta, tenemos cosas diferentes, ¿ya? Y nunca vamos a llegar a ser ángeles, pero dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y cómo son los ángeles? Los ángeles solamente están allí para adorar a Dios, ¿no? Ellos no se casan, ni se dan en casamiento, no tienen eh, ninguna otra inquietud, ninguna otra eh, forma de vida, ni nada, salvo adorar a Dios. No hay otra cosa que les interese, ¿no? Y eso es lo que espiritualmente ellos hacen siempre en el cielo, y nosotros vamos a ser como ellos, ¿no? Pero respecto, dice, versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios? Y esto es importante en el 32, yo soy. Esa palabra es algo que es en presente, ¿ya? En el hebreo está escrito en presente, porque si Abraham ya murió, tendrían, o sea, la construcción correcta sería, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? No, dice, yo soy, en este momento, quiere decir que está vivo, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Entonces, podemos ver que es verdad, ¿no? Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y cuando nosotros, obviamente, moramos en este cuerpo, vamos a seguir estando vivos, vivos espiritualmente hablando, ¿no? Con otro cuerpo, un cuerpo glorificado para adorar a Dios, pero es un cuerpo distinto. Ellos pensaban que iban a resucitar así como lo que creían los griegos, ¿no? Otras culturas en las que tú pasas la barca y entonces ya estás en otra vida, ¿no? En otra vida igualita como la que tú tienes aquí en la tierra, ¿no? Pero no, él les está diciendo que eso no es así, es algo que están equivocados, ¿no? Y entonces, el versículo 34, los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, porque claro, entre ellos hay peleas, pero esta vez están como que juntos, ¿no? Y por eso les decía que es muy importante ese cuadrito que yo les mandé, porque a veces cuando uno va leyendo dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre los fariseos, los saduceos? Ni siquiera yo sabía antes que los dos eran judíos, imagínense, ¿no? Entonces, en ignorancia, ¿no? Porque no lo sabes hasta que alguien te lo dice, pues, ¿no? Entonces, todos son judíos y están ahí con cosas distintas, ¿no? Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, ¿no? Por tentarle, diciendo, maestro,
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿No? Porque, claro, tienes los 10 mandamientos, todos los mandamientos de Moisés, entonces es como decir, ¿cuál crees tú que es el más importante, ¿no? Y eso es una pregunta muy difícil para un judío, ¿no? Porque ellos prácticamente tienen muchas reglas, ¿no? Y entonces el Señor, ¿qué les dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, y eso va para todos nosotros, ¿no? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Es tu corazón, tu alma y tu mente, es decir, con todo tu ser, con todo lo que tienes, ¿sí? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, qué capacidad de síntesis, ¿no? De Jesús. O sea, esto es algo, para mí es algo increíble, ¿no? Cómo ha podido todo ponerlo así o sea, es infalible, ¿no? Y se van a dar cuenta que el Señor siempre nos quiere completo. Nunca te pide el 90% de ti, siempre te va a pedir el 100%, ¿no? Y alguno me dirá, bueno, pues dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero hay gente que no se quiere, hay gente que prefiere estar muerta, o que de repente está en depresión, que de repente no se quiere a sí mismo, pues, ¿no? ¿Cómo va a amar a las demás personas? Por eso es que dice que primero es el, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque si tú no puedes amar al Señor tu Dios, sino amarte a ti. Porque ¿quién es la mayor creación de esta tierra? De Dios. El hombre, uno mismo, nosotros. O sea, yo me pongo a pensar en eso y es un pensamiento tan increíble que yo pueda ser la, la mejor creación de mi Dios. O sea, es una cosa increíble. Y yo, como lo amo, sé que Él me ha creado de una forma en la que ha puesto todo su amor en eso, ¿no? Y yo cómo puedo odiar a algo que ha creado Dios, ¿no? Y que es su máxima creación. Es algo imposible, ¿no? Entonces, lo más probable es que nos falte primero amar a Dios, ¿no? Si uno ama a Dios, va a poder amarse a sí mismo y así a los demás, ¿no? Muy bien. De ahí viene el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿no? Hasta ahí él les ha contestado todas las preguntas, todo. Él es un sabio, ¿no? Pero ahora le toca a Jesús. ¿Y qué les pregunta? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ellos sabían que iba a venir el Cristo, que iba a venir el Mesías. Incluso, ¿no? A Mateo en el capítulo 16, esa fue la pregunta, ¿no? Cuando él le pregunta a sus discípulos y Pedro le responde en el capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, él ahora les está preguntando, quiere ver su corazón, qué cosa es lo que piensa. Le dijeron de David. Ya, entonces él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo, diciendo, versículo 44, esto que vamos a leer es un salmo, ¿ya? Es un salmo, el Salmo 110, lo pueden buscar después. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver si yo lo tengo por acá. Salmo 110. ¿Sí? Dice, Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, ¿no?
Entonces Jesús les dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? ¿No? Qué interesante la pregunta de Jesús. ¿Por qué el rey David le dice a Dios que a su Señor lo ponga a su diestra si es que es su hijo? ¿No? Tendría que decirle, pon a mi hijo a tu diestra. No, le dice, pon a mi Señor, ¿no? A mi Señor, lo trata de Señor. Entonces, la pregunta de Jesús es, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿No? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, ¿no? Porque ya se dieron cuenta, ¿no? De esa capacidad que tenía para poder responder, esa sabiduría plena, ¿no? Y bueno, solamente hemos llegado hasta ahí. Pienso que la próxima vez ya podemos ver el capítulo 23. Eh, y bueno, siempre es bueno um, hacer la correlación, ¿no? Porque a veces si nosotros agarramos una de estas historias por separado, se van a dar cuenta que la interpretación es otra. ¿Ya? Yo he visto muchas interpretaciones de personas que agarran los textos por separado y no, pues no es lo que quiere decir. ¿Ya? En cambio, nosotros ya lo estamos viendo capítulos atrás, que él va diciendo lo mismo, se dan cuenta, ¿no? Porque Dios es un padre bueno, amoroso. Como les decía antes, ¿cuántas veces a los niños hay que decirles que no hagan algo? O hay que explicarles las cosas 5, 10, 15, y un padre bueno lo va a hacer 5, 10, 15, 20 veces, ¿no es cierto? Entonces, él lo está haciendo nuevamente y nuevamente y nuevamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos responder ese llamado, ¿no? Podemos responder de muchas formas, podemos responder ignorándolo y haciendo nuestras cosas como siempre, de repente levantándonos contra eso, ¿no? Así como hicieron estos malvados, ¿no? Y yendo en contra, o aceptando ir a la boda. Está muy bien, aceptas ir a la boda como cristiano, te vas a poner el traje, ¿estás dispuesto a ponerte ese traje? Si estás dispuesto, bienvenido. Cuando estés con tu Señor en los cielos, Él te va a decir, entra a mi boda, come lo que tienes acá, deleítate. Pero si no has querido ponerte ese traje ahora, en tu vida humana, te va a decir, amigo, ¿cómo es que entraste acá sin un traje? ¿No? Entonces, tenemos que estar completamente seguros que queremos tomar ese traje que Jesús nos está ofreciendo y, y para adelante, ¿no? Para adelante en todas las cosas que hagamos de su mano y con Él. Muy bien, entonces vamos a cerrar en oración. Padre amado, gracias te damos en este día, Señor, por todas tus enseñanzas. Papito lindo, gracias porque podemos compartir con, con otras personas, que, que esto que tú nos enseñas, Señor, podamos nosotros aplicarlo en nuestra vida y también compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor, que podamos seguir leyendo, que podamos seguir animando a las otras personas a que de repente puedan saber más de ti, aprender más. Te pido, Señor, que nos ayudes a aceptar tus condiciones. Te pido, Señor, que nos ayudes a aceptar el traje que tú nos regalas con ese amor que tienes, que a veces sabemos que no, nuestras intenciones o nuestra carnalidad no quiere, pero te pedimos, por favor, que nos ayudes a aceptar estas cosas que nosotros necesitamos, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.